Atillo en un 3x3. Atillo, 65 años de historia. Hoy cumplimos 65 años de ser Atillo y por eso queremos contar nuestra historia. A inicios del siglo XIX, lentamente comenzó a desarrollarse un pequeño caserío, ubicado al sureste de San José, capital de Costa Rica, entre los ríos María Aguilar y Tiribí. El caserío fue bautizado con el nombre de Atillo por estar rodeado de fincas ganaderas. Un atillo es, en pocas palabras, un pequeño hato o grupo de vacas. Atillo se asentaba cerca del camino que conectaba a San José con Alajuelita. Y entonces en el camino había siempre un pequeño hato de ganado y unas carnicerías. La comunidad se desarrolla en paralelo con la producción de café, principal actividad económica de la época. Se pavimentan las carreteras, se instala agua potable y el alumbrado eléctrico, y se crea la primera agencia de policía. En el inicio del desarrollo de las industrias en San José, viene mucha gente, abandona el campo y viene a San José, viene a la ciudad y empiezan a hacerse una serie de barrios marginales alrededor del centro, con muchísima gente que venía del campo y no tenían dónde vivir, vivían en lo que se llamó cuarterías. Como respuesta, el gobierno crea en 1954 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, para fungir como principal ente regulador y encargado de solucionar la creciente demanda de vivienda digna. Tan solo pocos meses después de su creación, el INVU adquiere las fincas El Atillo y Las Amelias para iniciar la construcción de su primer conjunto habitacional. La ciudad satélite de Atillo. Surgió una idea de crear una ciudad satélite en ese momento y se empezó con un proyecto llamado la ayuda mutua, en donde vecinos ponían parte de su trabajo y de materiales y bueno, de todo, y el INVU ponía otra parte y así se creó la primera parte de aquí, que es en Atillo 1 al inicio. De ese primer proyecto se fue construyendo todo lo demás. En este momento hay 8 unidades vecinales, pero en un principio era lo que se llamó Ciudad Satélite de Atillo, que era Atillo 1, 2 y 3 únicamente. Fue el 29 de abril de 1956 cuando se realizó el solemne acto de cortar la cinta tricolor durante la inauguración de las primeras 120 viviendas. Atillo es 65 años de historias. La ciudad satélite de Atillo cumple 65 años de ser la solución de vivienda más grande y ambiciosa de la historia de nuestro país. Atillo en un 3x3. Yo vine a Atillo, que las casas fueron entregadas alrededor del año 56. Yo era una niña pequeñita, hija de obreros. Imagínense el impacto que fue para ellos el tener su casa. Vivíamos casi que cercano a un río, casi que bajo un puente, porque eran unas casitas muy pobres y a ellos les costaba mucho pagarla, la verdad, porque eran... Mi papá zapatero y mi mamá obrera de fábrica. El proyecto fue desarrollado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, en diferentes intervenciones entre los años 1955 y 1981. Definitivamente, a partir de que las casas se entregan y que puede uno adquirir una casa propia, la vida cambia por completo. Y sí recuerdo que era de mucha emoción, la emoción que yo recuerdo de mis papás. La ilusión que ellos tuvieron de venirse, de buscar cositas para comprar, porque no tenían absolutamente nada y de pronto se vieron con una casa enorme que tenían que llenar, ¿verdad? Y no tenían casi... Sí había muchísima emoción
Y como seguridad, era la seguridad que le ofrecía a uno tener una casa de uno, ¿verdad? Hoy sabemos que existen varios atillos y que su número corresponde al orden en que fueron construidos. El concepto de ciudad satélite se plantea con el propósito de atender la creciente demanda de vivienda en el centro del país y fue concebida para una población de 40.000 habitantes. 8 unidades vecinales independientes, cada una con sus obras complementarias. Muchísimas personas hay en Atillo que gracias a esa posibilidad que tuvieron sus papás de tener su casa propia, pudimos estudiar, ¿verdad? En preescolar en UCR estudié y gracias a eso y a que empecé a trabajar en el estado, toda mi vida la trabajé en Sensinay. Gracias a eso creo que inclusive sembré la semilla porque mi hija menor trabaja en Sensinay y es maestra preescolar. Ella es socióloga, pero le gusta más trabajar con niños y está trabajando eso. Mis 3 hijas son profesionales, la mayor es filóloga, la segunda es abogada. Y siempre vivimos aquí gracias a esa posibilidad que tuvimos de no tener que pagar sumas exorbitantes por la casa, ¿verdad? Las personas somos el corazón de Atillo. De Atillo 2. Soy de Atillo 8, 100%. Y soy de Atillo 8. Soy de Atillo 1. Atillo en un 3x3. De Atillo me parece así, lo más lindo es que son casas bastante unidas en su construcción. Entonces las familias nos relacionamos mucho, tenemos muchos amigos. Atillo es el 10º distrito del Cantón Central de San José. Para el censo de 1950, nuestra población era de casi 3.000 personas. En el 2011 ya nuestra población superaba los 50.000 habitantes. La mayoría de los vecinos llegaron en épocas parecidas, entonces se hicieron muy conocidos, muy amigos, de hola, de parar un ratito a ver cómo está la mamá, cómo siguió el hijo, cómo el perrito, que esto, que lo otro, ¿verdad? En las últimas décadas, gracias a la apertura de la carretera de circunvalación y de nuevos centros comerciales, comienza un paulatino proceso de transformación. Transformación de un distrito residencial a uno con importante actividad comercial. El 61% de las viviendas de Atillo son propias y están totalmente pagadas. El INBU le dio la facilidad no solo a mi papá, sino a muchas personas, a muchas familias de poder acceder a una vivienda, ¿verdad? Ha sido muy beneficioso para mi familia, que éramos un montón hace 50 y resto de años, y para muchas familias, ¿verdad? Porque nos permitió tener dónde vivir, cómo vivir y desarrollarnos. Fue una institución que le dio poder a la gente pobre, no tenían vivienda. Mi papá de inicio él era barbero, tenía su barbería allá detrás de la caja del Seguro Social y entonces él al venir y adquirir aquí la posibilidad de tener su casa propia, buscó otro proyectito más donde ayudarse, ¿verdad? Pues ya éramos bastantes hijos. Esta ventana en la que estamos precisamente fue donde empezó pues ese proyecto, hace ya 49 años. Creo que en Atillo hay una gran diversidad de gente que se dedica al arte, a la forma, a la danza, al ballet y que para mucha gente es como muy importante rescatar un poco ahí toda su cultura y su forma. Apropiación y desarrollo del espacio. No vamos a esperar tampoco que nos resuelvan los problemas. La idea aquí es resolverlos nosotros mismos también, defender la zona verde, protegerla, cuidarla, recuperarla para la niñez, ¿verdad? Principalmente. Atillo son 65 años de prosperidad. Atillo es 65 años de progreso y de triunfo.